Ya saben nuestros oyentes que Caminando por la Vida es un programa de reflexión y para poder reflexionar es necesario pues hacerlo desde la serenidad, la paciencia, el sentido común y sobre todo tomar distancia de los hechos sobre los que se trata de reflexionar. Por eso hoy traemos al programa unos hechos que sucedieron en Sevilla en las pasadas Navidades y cuyas enseñanzas nos pueden resultar muy útiles a todos. Y para ello contamos esta noche con uno de los protagonistas de esos hechos, el joven funcionario de 28 años del Parlamento andaluz, Javier Alonso. Muy buenas noches, Javier. Bienvenido a Caminando por la Vida. Muy buenas noches, muchas gracias por la acogida. Javier, ¿qué es lo que ocurrió exactamente estas Navidades en tu trabajo en el Parlamento andaluz? Sí, pues ha sido la primera vez en el Parlamento de Andalucía, en 40 años, que se ha instalado un Belén público, con la aprobación del presidente del Parlamento de Andalucía, don Jesús Aguirre Muñoz, y estábamos en horario laboral, como un día cualquiera, y unos compañeros pues empezaron a quejarse, pues eso, de que se colocara un Belén público, etcétera, etcétera. Y yo lo que dije es que Cristo siempre gana. O sea, yo muchas veces escucho ciertos comentarios de estos compañeros, pero no digo nada. Tampoco voy a hacer guerra de todo. Pero creo que aquello que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, a la tradición y a España, pues que merece cierta defensa, ¿no? Y por decir Cristo siempre gana, pues todo eso degeneró en una conversación, discusión, etcétera, donde un compañero ex concejal del Partido Andalucista, actualmente funcionario interino, no sé si le habrán trasladado, pues me dijo que a ver si acabábamos como en Paracuellos, Ni más ni menos. tal cual. Y bueno, yo esto lo he llevado a instancias superiores en el Parlamento, etcétera, y lo entendieron como una conversación de barra de bar y yo comenté, miren, yo prefiero resolver esto internamente porque si no esto pues saldrá a la luz, tendré que llevarlo a más sitios, que se hable de esto y tal. Y me dicen, eso no tiene recorrido. Y bueno, yo ya aprovecho aquí para comentar que todo, digamos, que de lo que venga de la hispanofobia y de la cristianofobia hay que ponerlo siempre en cuarentena. Si esta gente te dice que algo no va a tener recorrido, es como cuando Fernando Simón decía que los casos del coronavirus eran limitados, para que nos entendamos. Muy buen ejemplo, Javier. Oye, Javier, lo habitual ante este tipo de comentarios, lo habitual en muchas personas es callarse, ¿no? Y dejarlo pasar. ¿Por qué tú no has actuado así en esta ocasión? ¿Por qué has dicho, oye, mira, esto no lo dejo pasar? Yo diría que han sido tres factores los que han influido en mi decisión. El primero ha sido que, bueno, como católico, que además tuve una conversión reciente, de hace unos años, tampoco es que haya sea católico de mucho tiempo, bueno, pues yo cada día o sea, leo, me formo, etcétera, y ya Santo Tomás y San Juan Crisóstomo lo dejan claro. Una cosa son ofensas personales, que hay que tener paciencia, pero todo lo que sea ofender a nuestro Señor Jesucristo o a los mártires, que además se frivoliza la vida hasta de menores, que son los que fallecieron en Paracuellos, entre otros, pues todo eso hay que defenderlo, porque si no quedan en el olvido. Al final todo el día nos hablan de Franco, 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 pero luego parece que de Paracuellos no se puede hablar, ¿no? El segundo factor, porque soy consciente de que como la izquierda ha ocupado todo en las instituciones, si nosotros nos callamos, luego no podemos quejarnos. Tenemos que olvidarnos de esta mentalidad de, esto se solucionará cada 4 años y demás, porque si nosotros no tomamos acción en el día a día, el político de turno se guiará por el pensamiento, vamos a decir, mayoritario. Y no es que la mayoría de España piense de una forma concreta, sino que unas élites le están induciendo a pensar de esta forma. Entonces tenemos que recuperar el pensamiento originario de lo que es ser español, de defender la cristiandad, etcétera. Y el tercer factor que yo veo, lo comento aquí abiertamente, yo me he enfrentado con muchos matones a lo largo de mi vida, ya desde el instituto. Y según uno va creciendo, se da cuenta de que los matones son unos inseguros y que se tapan entre ellos para esa falsa inseguridad que va a esconder una soberbia, ¿no? Y una vez los retratas públicamente, como es este caso, pues con que salga la foto de este concejal, su nombre y apellidos, que salió en OK Diario, José Miguel Fernández Zorrilla, ¿no? Y pues eso, pues ya se pone a llorar en una esquina. Y me hace gracia que este concejal a mí me decía, y me lo dijo durante meses, no, es que Santiago Abascal es un niño de papá, no sé cuánto. Bueno, Santiago Abascal lleva toda la vida enfrentándose a ETA y que yo sepa ha estado ahí como un hombre y como un héroe nacional. A este tío, como digo, le sacas a este concejal una foto y el nombre y ya está llorando y no es capaz de aguantar las consecuencias de sus actos.
Oye, Javier, cuando sucedieron estos hechos, había compañeros, ¿no?, presentes durante esta conversación. ¿Cómo reaccionaron esos compañeros? No dijeron nada, se lavaron las manos. De hecho, yo le comenté a este chaval cuando él dijo esas palabras que como no soy guerra civilista, que no le iba a responder y en ningún momento pidió perdón y entendió la gravedad del asunto, etcétera. Lo cual me llama la atención porque este compañero, o sea, el exconcejal José Miguel Fernández Zorrilla, es historiador, por lo tanto debemos presuponer que sabe lo que pasó en Paracuellos, salvo que le hayan contado una Sí, mentira sí, que no me extrañaría con las por eso noticias te que lo amenazó hiciera así. con Paracuellos, porque sabía perfectamente lo que había pasado en Paracuellos. Por eso te amenazó directamente con Paracuellos. Nos has comentado, Javier, que apelaste para tratar de resolver esta amenaza a tus jefes en el Parlamento y que estos jefes no se lo tomaron, no le dieron importancia. ¿Cómo gestionaron ellos esta situación? Pues lo Digo, por entendieron. ejemplo, ¿se ha tomado alguna medida disciplinaria con el agresor? ¿Qué es lo que se ha hecho? Las medidas que se han tomado han sido gracias a la presión mediática, ha sido lo que se ha conseguido. Y respecto al agresor, pues no le ha pasado nada. O sea, sigue en el puesto, salvo cuando le trasladen porque sacó una oposición en su pueblo. Pero vamos, en el Parlamento no le ha pasado nada. Lo que sí que es cierto es que gracias a la presión mediática, pues me han dejado de hacer preguntas, interrogatorios por mi condición católica, acoso, etcétera. Porque claro, ya han visto que todo esto de que ellos decían, no, es que es una conversación de barra de bar, no sé cuánto. Sí, bueno, cuando España lo va conociendo por los medios, ya no está en conversación de barra de bar. Y además que yo le diría a estos superiores jerárquicos, ¿no? Que ya que frivolizan este asunto, que si a sus hijas o nietos, porque me consta que también tienen nietos, que le dijeran esto, pues que cómo reaccionarían, ¿no? Que si lo seguirían viendo una conversación de barra de bar. Tú tomaste dos decisiones importantes. Una es no dejar pasar esa amenaza, que nos has explicado tus motivos, y luego tomaste otra decisión importante, si ante la pasividad de los jefes del Parlamento de Andalucía, es acudir a la prensa, ¿no? Acudir a los medios y contar lo que te había ocurrido. ¿Por qué tomaste esa decisión? Pues mmm, vi muchos factores, es decir, por un lado, por la presión mediática, como comentaba antes. Bueno, antes de la presión mediática, es que me había olvidado de comentar este detalle. Yo antes de la presión mediática presenté una denuncia penal contra este individuo y presenté un escrito en el registro del Parlamento al presidente del Parlamento de Andalucía exponiendo los hechos, escrito del que, por cierto, no he recibido ninguna respuesta a día de hoy. Y digamos que ya los funcionarios ahí frivolizaron esto. O sea, dijeron, pero tú qué haces denunciando esto es una denuncia falsa, no sé cuánto. Cuando me pregunto yo la neutralidad de la administración pública que hace valorando algo que en todo caso debería valorar un juzgado y que no sé dónde hay denuncia falsa, cuando si fuera una denuncia falsa podría estar este individuo en los medios diciendo una versión contraria y no lo ha hecho, ¿no? Y bueno, yo comenté eso en registro y, y eso consiguió que me cambiaran de sitio a mí, pero no al amenazado. O sea, pero no al amenazante. O sea, cambian de sitio al amenazado que no al amenazante. Y ya luego cierta prensa pues se interesó por mi caso, por el tema de la denuncia, el escrito del presidente del Parlamento. Desconozco cómo llegaría el asunto y yo he ido contando pues los hechos, etcétera. Cuando tú sales a los medios de comunicación a contar todo esto, cómo reaccionan tus compañeros y tu jefe del Parlamento ante la publicidad de lo que había acontecido? Pues la mayoría no han querido pronunciar palabras, supongo que se habrán porque no tienen ninguna defensa, porque ya digo, si tuvieran defensa, podrían explicar una visión alternativa de los hechos y no lo han hecho, ¿no? Y los compañeros, pues 24 horas después de la primera noticia, la de OK Diario, pues un compañero en el chat del grupo de WhatsApp de trabajo, donde nunca se había hablado de política, ¿no? Pues dijo que no pasarán. Y el que pronunció las palabras, el líder de comisiones obreras del Parlamento. O sea, es siempre la misma historia. Los sindicatos subvencionados, el odio a España, el odio a la cristiandad, o sea, es siempre lo mismo. Y luego también me consta que a un buen amigo mío del Parlamento, que ha sido el único con el que he contado su apoyo pleno, pues que le han hecho cierto interrogatorio de pues por qué se junta conmigo, etcétera, etcétera. Y al final yo lo digo de verdad, o sea, son unos cobardes, son incapaces de decirme a la cara cuatro cosas y lo dicen todo por las espaldas y son unos matones de instituto. Una pseudomafia, si me permite decirlo. ¿Tú sigues yendo a trabajar, Javier? Hasta junio tendré que ir a trabajar porque mi idea es pedirme una excedencia a finales de marzo, que me la darían ya acabado junio,
Y yo por mi crecimiento personal, pues quiero desentenderme de este tipo de personas. Y ahora mismo mi situación es que yo voy por los pasillos y ya digo, es que ahora mismo no me están diciendo nada porque ven que cualquier cosa que me digan sale aquí ahora mismo. Pero el ambiente no debe ser muy agradable, ¿no? En absoluto. O sea, yo entiendo que ante esta situación, pero vamos, ante cualquier circunstancia de acoso a una persona, solo por denigrarla, tendría que haber compañerismo. Y aquí, pues en función de quién seas, en función de tus convicciones, pues te tratan de una forma. Y yo sobre todo quiero comentar una cosa para los oyentes, ¿no? Tenemos que perder los complejos, porque independientemente de que estemos solos, si nosotros creemos, tenemos la fuerza de Dios con nosotros, que eso vale más que cualquier compañía del mundo, y tenemos que ir con esto hasta el final, porque todo silencio que tengamos son 1000 pasos para los otros. Apelaste a tus jefes, judicializaste la cuestión, pero la realidad Ujú. es que nadie ha hecho nada, Javier. Estás solo, estás desamparado. Sí, salvo el apoyo de la presión mediática y, bueno, no tan desamparado, esto es importante matizarlo, es decir, estoy desamparado institucionalmente por los progres que piensan, este que hace quejándose, pero luego fuera en la calle, cuando estas noticias salen publicadas, hay mucha gente normal y corriente que no entiende de ideología, que simplemente son españoles que quieren llegar a fin de mes, españoles que se toman una caña en un bar, etcétera, que me dicen, oye, ¿esto cómo puede pasar, no? Que por un Belén, que es algo tan normal, te digan esta barbaridad, ¿no? Entonces ya digo, una cosa son las instituciones que viven desconectadas del pueblo, que te desamparan, como usted bien dice, pero luego el pueblo, la calle, dice, oye, esto no tiene ningún sentido. Entonces ahí es por donde ha venido el apoyo, pero ha sido gracias a la presión mediática. De hecho, yo finalmente retiré la denuncia, que esto aprovecho para comentarlo, porque digamos que el letrado del Parlamento quería solucionar esto y que no hubiera más difusión mediática, o sea, que se dejara de hablar del asunto. Y yo dije, yo retiro la denuncia si este chaval, pues bueno, pide perdón por lo que ha dicho de los cristianos, de Paracuellos, etcétera. Y llegó el día y la máxima disculpa que me ofreció fue, Javier, te pido perdón por las consecuencias, pero es que yo en ningún momento valoré la trascendencia de este comentario tal. Y le dije, oye, que tú, estamos hablando de Paracuellos, de un episodio de genocidio a los católicos. Y empezó a irse por la tangente de que si yo, según él, soy tal, que si no soy no sé qué. O sea, yendo a lo personal porque no tiene ningún argumento sobre el hecho en sí. Es decir, que no se arrepiente, que lo volvería a hacer, que lo único que está fastidiado es por la publicidad que tú has conseguido de este evento. Perfecto resumen. Una cosa que sorprende es cómo durante 40 años no se había puesto un Belén en el Parlamento de Andalucía. Sevilla es una ciudad con una gran tradición belenística, donde se suceden interminables colas para visitar los diferentes Belenes que se exponen en la ciudad, ¿no? Qué cosa más curiosa, ¿no? Mm. Por eso mismo, lo que comentaba hace poco, el pueblo está con las tradiciones. Las instituciones está al servicio pues de cierta ideología de élites, pues que lo que hace es dividir a los españoles, enfrentarnos, sacar temas que no interesan a nadie, porque al final el tema del LGTBI, del feminismo, que tanto se pone en los edificios públicos como el que estoy yo, es que no interesa a los españoles de a pie. Los que van a las manifestaciones son de sindicatos subvencionados, como, sí, creo que uno de ellos es Cogan, si no recuerdo mal, y al final, pues el español de a pie, ya digo, es que está totalmente desconectado de eso. El español de a pie le interesa la Semana Santa, le interesa el Corpus Christi, le interesa los Reyes Magos, le interesa el Belén, le interesa ir a los toros, le interesa estar con su familia. Y estos políticos, que muchos de ellos no han dado ni un palo al agua, pues se dedican solamente a dividir. Y hay muchos funcionarios que dicen, bueno, como yo quiero ascender en el trabajo, yo voy a seguir la ideología dominante. Yo voy a estar con comisiones obreras, que en este caso es el sindicato predominante, y yo quiero ascender y bueno, aunque me tenga que vender por un plato de lentejas, yo voy a seguir el rollo a toda esta ideología kafkiana. Y tú, Javier, no te vendes por un plato de lenteja, ¿verdad? Yo entiendo que aunque estemos solos, desamparados en este caso por las instituciones, no hay que venderse, y menos aún si se trata de la defensa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué opinas, Javier, de los que dicen que siempre hay que poner la otra mejilla? Eso me lo han preguntado ya varios y es una cuestión de debate. Y efectivamente, cuando se habla de poner la otra mejilla, hay que interpretarlo en el contexto, ¿no? Que se refiere a las amenazas, o sea, no, a las ofensas personales, como decía antes. Es decir, este compañero, por ejemplo, a mí durante meses me dijo que si yo era un facha, un machista, un racista, en fin, lo típico.
Y yo lo que hice fue pues no darle importancia porque esta gente no ve más allá. O sea, son cosas que yo ya digo, pues pobre hombre, rezo por él y ya está. Pero ya en el momento en que se meten con nuestro Señor Jesucristo, es que hasta San Juan Crisóstomo lo decía. San Juan Crisóstomo dice, si hablamos de blasfemia, que no de ofensas personales, primero, corriges en privado. Si insiste, corriges en público. Y si insiste, le pegas un guantazo y santificas el guantazo. Pero claro, tú a día de hoy para defenderte de estos abusones sueltas una torte y el que acaba pagando las consecuencias eres tú. Sin duda. ¿Te sientes perseguido por ser católico, Javier? Pues en mi trabajo por lo menos sí. Fuera no, pero en mi trabajo sí. En mi trabajo, por ejemplo, mi jefe de servicios, le pongo ejemplos que se me pueden venir a la mente, ha llegado a venir a mi escritorio días que no había nadie, ¿no? Y decirme comentarios como yo, por ejemplo, tengo una foto de San José María Escrivá, del fundador del Opus Dei, y me decía comentarios, por ejemplo, de, bueno, esto es muy antiguo, hay que actualizarse, no todos los musulmanes son terroristas, cuando yo en ningún momento he hablado con él del Islam, no sé por qué saca esas conclusiones. Y haciendo unas valoraciones que yo en ningún momento he valorado, por ejemplo, las cosas que él tiene en su despacho, ni debo hacerlo porque soy un subordinado. Pero también los empleados tenemos ciertos derechos y yo no sé qué problema hay por poner una postal de San José María Escrivá en tu puesto de trabajo. Luego, por ejemplo, yo me iba pues de vacaciones, ¿no? Una semana de retiro a un monasterio y él me preguntaba qué iba a hacer. Yo le decía eso, que iba al monasterio a descansar, a desconectar y me preguntaba, oye, ¿y nada de ver a tías en bikini? O sea, yo entiendo que un jefe de servicios no debe de entrar en la intimidad ni hacer valoraciones sobre la vida privada de alguien, y menos aún de una manera tan jocosa que parece un acoso de instituto de parvulario. Javier, y si tú en vez de tener una estampita de un santo tuvieras una bandera del arco iris, ¿tú crees que se atrevería a decirte algo, a comentarte algo? No, porque de hecho en el trabajo al lado mía hay montones de comisiones obreras, como digo, que a mí me conste no le ha hecho ningún comentario, y sin ir más lejos, por ir también al asunto, en mi trabajo hay una estatua de Blas Infante, porque según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, le llaman el padre de la patria andaluza, cuando la patria es España, ¿no? Pero bueno, aquí con las autonomías han dividido España, han fomentado el anticristo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo no he visto en ningún momento que a nadie le hayan hecho un acoso por ser islamófilo ni por defender la figura de Blas Infante. Ahora, defienden la España católica, que es lo que existe desde el 589 después de Cristo, con la posterior reconquista, el descubrimiento de América, la lucha contra protestantes, la cruzada del siglo pasado, etcétera, y eres una persona a cancelar y que tienen que exterminar. Y como dije hace poco en un programa, esto no es como países del tercer mundo como el siglo pasado que te pegaban, o sea, que te disparaban con un arma. A día de hoy lo que hacen es etiquetarte para que uno diga, si ahora yo me significo no voy a ascender laboralmente. Si ahora yo me significo me pueden abrir un expediente. Si ahora yo me significo hablarán mal de mí. Y la muerte social no le gusta a nadie, pero si queremos cambiar las cosas es un riesgo que tenemos que correr. Durante estos meses, ¿has sentido el apoyo o el cariño de alguna institución en tu lucha por la libertad religiosa? Institución como tal, yo diría que no, porque ahora mismo las instituciones están al servicio del poder, que no del pueblo, pero sí que he tenido el apoyo pues de asociaciones, de la prensa y de gente normal del día a día, pues que son católicos. Por ejemplo, yo lo cuento aquí por poner un ejemplo. Está el chico del Rosario en Ferraz, José Andrés Calderón, que los medios lo tildan de lo que lo tildan, pero luego uno va a Ferraz diariamente y hay muchísima gente. O sea, hay gente que quiere descubrir la verdad independientemente de que los medios, o sea, no ustedes, sino ciertos medios, vamos a decir, envenenados que buscan la división, etcétera, pues están intentando instalar, ¿no? Hace un momento hablabas de la muerte social, de la muerte laboral, de todas aquellas personas que se señalan, ¿no? Ujú. ¿Ha merecido la pena todo esto? ¿O hubiera sido mejor, Javier, ahora que no nos oye nadie, callarse y dejarlo pasar? Yo creo que lo mejor es plantar cara, porque como dije antes, son matones de instituto. Entonces, los matones de instituto, una vez retrata su orgullo, caen en picado y sobre todo que tienen o sea, venden una falsa autoestima, pero con que tú retrates ese orgullo suyo, ya no van a ser capaces, ¿no? O sea,
Por ejemplo, ya lo comentaba antes, a un amigo mío del trabajo, que es el único del que he tenido pleno apoyo, le han acosado pues por seguir siendo mi amigo, etcétera, y yo hablé con las personas involucradas de decirle, oye, que si tenéis un problema me lo decís a mí y no a él, y ya ahí no me dijeron nada, o sea, todo por las espaldas, pero ya luego en la cara no se atreven, porque cualquier cosa que digan pues saldrá también en la prensa. O sea, yo lo digo de verdad, podrán decir que o sea, porque lo están diciendo y me consta, que yo estoy yendo a por este chaval, a por el exconcejal, que según ellos yo les estoy haciendo la vida imposible, pero yo lo único que estoy haciendo es defender la verdad y no permitir que se denigre a las personas. Y si esta persona dicen que le hago la vida imposible, que tiene el doble de edad que yo, pues él puede defenderse y decir su versión de los hechos. ¿Por qué no lo hace? ¿No será que sabe que no tiene defensa el comentario que ha hecho y el acoso que me ha hecho a mí, a los católicos, etcétera? Javier, ¿y los políticos del Parlamento te han mostrado su apoyo, alguno? ¿Se han preocupado por tu asunto? ¿Han intervenido? ¿Han mediado? ¿Han hecho algo? No. O sea, los únicos que sí que han llegado a hablar conmigo han sido los de Vox, que de hecho sí que hicieron publicidad del Belén y contaron la historia, etcétera. Pero en sede parlamentaria no se ha tratado nada y realmente lo agradezco, porque yo creo que un asunto así debe ser entendido como una defensa del español de a pie y común, que no deben meterse los partidos políticos, porque los españoles debemos estar en unión en estos temas por encima de ideologías, ¿no? Me hace mucha gracia cuando escucho de los políticos el consenso, ¿no? Consenso del cambio climático, de la ideología de género y estas cosas, pero luego en lo que es sentido común, en lo que realmente debe haber unión, ahí es donde nos dividen, porque quieren un pueblo dividido al servicio de las élites. Javier, ¿y ahora qué? ¿Ahora para el futuro qué? Pues en relación al futuro, como comenté antes, me valoro pedir la excedencia. Con compañeros así uno no puede crecer espiritualmente ni intelectualmente. Y yo he valorado distintas actividades. O sea, yo pienso que puedo seguir la formación intelectual y que puedo seguir profundizando en el mundo de la religión, etcétera. Y bueno, lo importante al final es estar en paz con uno mismo. Hay que dar estas batallas, darlas hasta el final, evidenciar el modus operandi de estas personas, pero sí de alguna manera despersonalizarles. O sea, despersonalizarles en el sentido de decir, oye, esta gente son pandilleros de instituto, visten además como los canis de instituto, porque si alguna vez ustedes pasan por el pasillo del Parlamento lo podrán ver, y no hay que darles una importancia personal, porque si no ellos acaban con nuestra vida y con nuestro interior, pero sí señalar sus hechos y sus actos para que el español normal o el católico normal diga, oye, que esta gente retrata su orgullo y me dejan tranquilo y hagámoslo por defender la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Javier Alonso, sin duda una persona que vale la pena. Muchísimas gracias por acompañarnos en Caminando por la Vida, Javier. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros.